¿Cuánto tiempo hace falta para construir un paisaje? ¿1000 años? ¿1 millón? ¿100 millones? En La Rioja, la respuesta está escrita sobre la piedra. Este no fue un viaje para descubrir un lugar, fue un viaje para recorrer millones de años de historia. Para entender La Rioja, primero hay que olvidar el calendario, porque aquí la historia no comenzó hace unos cientos de años. Comenzó cuando este paisaje era completamente diferente. Donde hoy vemos montañas y desierto, alguna vez hubo ríos, bosques y una vida que ya no existe. El Chiflón conserva una de las páginas más antiguas de esa historia. Un paisaje moldeado hace más de 200 millones de años, cuando los primeros dinosaurios comenzaban a caminar sobre la Tierra. Y ese fue apenas el comienzo. Y entonces apareció Talampaya. Hay lugares que parecen construidos por la naturaleza. Talampaya parece haber sido esculpido por ella. Sus paredes alcanzan más de 150 metros de altura, pero lo verdaderamente difícil de imaginar no es su tamaño. Es el tiempo que hizo falta para crearlas. Cada grieta, cada capa de roca, cada curva del cañón, conserva la memoria de un planeta que nunca dejó de cambiar. Mucho tiempo después, cuando este paisaje ya llevaba millones de años aquí, llegaron los primeros habitantes. Ellos también dejaron sus marcas sobre las piedras. Pero frente a esta inmensidad, incluso la historia humana parece apenas un instante. Durante millones de años, la naturaleza fue la única arquitecta de este lugar. Pero nuestro viaje todavía tiene otro desafío. Había que seguir subiendo, mucho más arriba. Dejamos atrás un paisaje moldeado durante millones de años. Villa Unión es el último gran punto antes de internarse en la cordillera. Desde aquí, el paisaje empieza a cambiar. Y también cambia el viaje. La naturaleza vuelve a jugar con la piedra. Durante millones de años, el viento fue tallando figuras que parecen desafiar la imaginación. La ruta continúa hacia el oeste, kilómetro tras kilómetro. El paisaje se vuelve más árido. Los pueblos son cada vez más pequeños, las distancias cada vez más grandes. Vinchina y más adelante Jagüé son los últimos refugios antes de entrar en uno de los ambientes más extremos de la Argentina.
medida que ganamos altura, desaparecen los árboles, desaparecen los ríos, incluso el silencio parece distinto. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Laguna Brava aparece como un espejismo en medio de la cordillera. El viento sopla con fuerza, el aire es más liviano y la vida parece abrirse paso solo donde realmente puede hacerlo. Aquí, cada forma de vida representa una adaptación extraordinaria. Hay lugares que impresionan por lo que muestran. Laguna Brava impresiona por todo lo que falta. No hay ciudades, no hay bosques, apenas agua, roca, viento y un horizonte que parece que no termina nunca. Y cuando parecía que este paisaje ya no podía volverse más extraño, apareció un pequeño rincón que parecía sacado de otro planeta. Con apenas unas decenas de metros de diámetro, este pequeño cono no es un volcán, aunque durante un instante consiga hacernos creer que sí. Y aparece para romper la inmensidad del paisaje, con una forma casi perfecta. Es uno de esos lugares que obligan a detenerse, no por su tamaño, sino por la historia geológica que representa. Hasta aquí había sido la naturaleza quien escribía cada capítulo de este viaje. Pero más al sur encontraríamos una historia diferente. La historia de quienes intentaron conquistar estas montañas. Durante millones de años, estas montañas solo respondieron al viento, al agua y al paso del tiempo. Hasta que alguien imaginó que también podían ser conquistadas. Al pie del Famatina nació una ciudad marcada por un mismo sueño: encontrar riqueza allí donde la montaña parecía inaccesible. Ese sueño cambiaría para siempre la historia de ese lugar. El camino vuelve a ganar altura, pero esta vez no seguimos las huellas de la naturaleza, seguimos las huellas de quienes se atrevieron a desafiarla. El paisaje vuelve a transformarse. La piedra cambia de color, como si la montaña revelara otra parte de su historia. Durante siglos, estos minerales permanecieron ocultos bajo la superficie, hasta que despertaron la ambición de una época.
A comienzos del siglo pasado, llegar hasta aquí ya era una hazaña. Trabajar, construir y transportar toneladas de mineral desde estas alturas parecía imposible. Sin embargo, alguien decidió intentarlo. Lo que hoy parecen ruinas alguna vez fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de América del Sur. Un cablecarril de más de 30 kilómetros unía estas montañas con Chilecito, venciendo desniveles extremos y una geografía que parecía imposible. Miles de personas trabajaron aquí, a más de 4.000 metros de altura, en un lugar donde el frío, el viento y el aislamiento formaban parte de la rutina. Durante años, la montaña entregó sus minerales, pero como tantas otras historias, también esta llegó a su final. Hoy solo quedan las estructuras, el viento y el recuerdo de una época en la que el ser humano creyó poder dominar estas montañas. La naturaleza necesitó millones de años para crear este paisaje, el hombre apenas unas décadas para intentar transformarlo. Y sin embargo, fue la montaña la que terminó permaneciendo. Después de tantos kilómetros, el camino comenzó a descender. Poco a poco, las montañas quedaron atrás. Al final, entendimos que La Rioja nunca fue solamente un destino. Fue un viaje por la historia de la tierra y por la breve huella que nosotros dejamos sobre ella.